Bienvenidos, el día de hoy hablaremos de los International Commercial Terms, o también conocidos como Incoterms. Los Incoterms son aquellos que se encargan de determinar en un acuerdo las responsabilidades entre los compradores y vendedores. Estos elementos surgen de la Cámara de Comercio Internacional y se crearon con el objetivo de regular, de agilizar todo aquel proceso de transacción comercial en caso de que llegase existir un riesgo en la mercancía, las maniobras, entre otros factores, pues son los que determinan en qué momento se hace responsable el exportador y en qué momento cubre los gastos y costos el importador. En este caso, pues como se ve en la diapositiva, tenemos lo que es el Ex-Work, el FCA, tenemos también lo que es el DDP, el DPU, que pues estos dos últimos mencionados son los principales que vamos a ver en este video. Hay unos que se encargan desde el almacén de entrada y hay otros que se encargan hasta el almacén de destino, ¿no? Para ver en qué momento cubre el costo del importador y exportador, como se dijo antes. Bueno, empezando específicamente con el DPU, que es el primero que vamos a hablar en este video, se entiende que es Delivered at a Place Only. Esa es su definición, que se traduce tal cual, entregado en el lugar descargado. Esto quiere decir que el comprador se libra, entre comillas, las responsabilidades o más bien de los costos hasta el momento que recibe la mercancía en el lugar acordado. Es decir, o sea, la mercancía es descargada, o sea, una vez que toque suelo, la mercancía pasa a ser responsabilidad de lo que es el importador. Eso tiene que ser en el punto acordado, cabe aclarar. Y en este momento los costos pasan ya no del exportador, sino pasan a ser del importador. Ahora les hablaré sobre las obligaciones sobre la parte del vendedor. El vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de compraventa o cualquier otra prueba de conformidad que se pueda exigir en el contrato. En la entrega, el vendedor debe descargar la mercancía de los medios de transporte y llegada y debe entonces entregarla poniéndola a disposición del comprador en el punto acordado. La transmisión de riesgos indica que el vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daños a la mercancía que se haya entregado en el acuerdo con A2. El transporte, el vendedor debe contratar o disponer de sus propias expensas en el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta el punto acordado. El documento de entrega, el vendedor debe proporcionar al comprador a expensas del vendedor cualquier otro documento exigido que permita al comprador hacerse cargo de la mercancía. En el despacho, cuando sea aplicable, el vendedor debe llevar a cabo y pagar todos los trámites de despacho de exportación y tránsito exigidos por el país de exportación y cualquier país de tránsito. Debe contar con la licencia de exportación, acreditación de seguridad, inspección previa al embarque y cualquier otra autorización oficial. Y en la comprobación, el vendedor debe pagar los costos de aquellas operaciones de verificación, tales como la comprobación de calidad, medidas, pesos o recuentos. Ahora bien, vamos con la parte de las obligaciones del comprador. El comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de compraventa. La recepción. El comprador debe proceder a la recepción de la mercancía cuando se haya entregado según lo estipulado en el A2. En la transmisión de riesgos, el comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía según en el momento en que se haya entregado según lo estipulado en el A2. Es decir, si el comprador incumple con las obligaciones del acuerdo B7, entonces este corre con todos los riesgos resultantes de la pérdida o daño de la mercancía. En el transporte, el comprador no tiene ni una obligación ante el vendedor de formalizar un contrato de transporte. En el seguro, si bien el comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar en el contrato de seguro, sin embargo, el comprador debe proporcionar al vendedor, a petición, riesgo y expensas de este último, la información del vendedor que necesite para obtener el seguro. En el despacho, con ayuda del despacho de exportación y tránsito, cuando sea aplicable, el comprador debe ayudar al vendedor, a petición, riesgo y expensas de este último, a obtener cualquier documento o información relacionada con todos los trámites del despacho de exportación, tránsito, incluyendo los requisitos de seguridad y la inspección previa al embarque. En el despacho de importación, cuando sea aplicable, el- se deben llevar a cabo y pagar todos los trámites exigidos por el país de importación, tales como la licencia de importación, acreditación de seguridad para la importación,
inspección previa al embarque y cualquier otra autorización oficial. Veamos un ejemplo práctico. Una empresa en México compra maquinaria industrial a un proveedor en Alemania bajo el Incoterm DPU. En este caso, el vendedor se encarga de organizar el transporte terrestre en Alemania, realizar el despacho de exportación, contratar el flete marítimo hacia México, gestionar el transporte interno hasta la planta en Monterrey y además descargar la maquinaria en las instalaciones del comprador. Transmisión de riesgo. El riesgo permanece a cargo del vendedor durante todo el trayecto, incluida la descarga de la mercancía. Si la mercancía sufre daños mientras la están bajando del camión en la planta de México, la responsabilidad sigue siendo del vendedor. La responsabilidad. Una vez que la maquinaria ha sido descargada y puesta a disposición en tu planta, el riesgo pasa absolutamente al comprador. Desde ese momento, él se encarga del despacho de importación, el pago de aranceles, IVA y cualquier trámite aduanero en México. Ventajas y desventajas del DPU. Ventajas. Este Incoterm para el importador tiene todas las ventajas, ya que solo tiene que desaduanar las mercancías y recogerlas en el punto acordado. Para el exportador, también le da el control de todo hasta el cliente final. Finalmente, para el exportador, hay menos riesgo de que se abran las mercancías en el transcurso. Desventajas. Es posible que al exportador no tenga contactos en el extranjero para hacer las maniobras en el país de destino, por lo que para el importador este Incoterm suele ser más caro porque el vendedor incluye en el precio todos los costos de transporte, gestión hasta el destino final. Este Incoterm no obliga al seguro, por lo tanto existe un riesgo en caso de accidentes o pérdidas de carga. Comparación con otros Incoterms. Actualmente existen 11 Incoterms que se utilizan en el comercio mundial. Los Incoterms DAP, DPU y DDP se utilizan en la etapa final de la cadena de suministro, donde la entrega se realiza en el lugar o destino acordado. Estos términos establecen qué parte, vendedor o comprador, es responsable de entrega en destino, descarga en destino y proceso de despacho en aduana, aranceles e impuesto de importación. En la siguiente tabla podemos entender las diferencias claves entre estos tres Incoterms. En cuanto a costos de envío, tanto DAP como DPU y DDP, la responsabilidad es por parte del vendedor. En cambio, la descarga en destino, en caso del DAP, viene siendo del comprador, al contrario del DPU y DDP, que es para el vendedor. El despacho en aduanas, aranceles e impuestos de importación en el DAP y DPU es responsabilidad del comprador, mientras que en el DDP es del vendedor. Y finalmente la responsabilidad de seguro. En el caso del DAP es negociable, en el DPU también y en el DDP también. La elección entre estos tres depende de las necesidades del comprador y vendedor. DAP y DPU son ideales cuando el comprador quiere controlar la importación y asumir aranceles e impuestos. En cambio, el DDP es la mejor opción cuando el comprador busca una entrega completa y sin complicaciones, ya que el vendedor se encarga de todo el proceso logístico y aduanero. El Incoterm Delivery Duty Paid, o DDP como suelen abreviar sus siglas en inglés, hace referencia a un término comercial internacional en el que las partes, es decir, tanto un vendedor como un comprador, acuerdan que la mercancía debe de ser enviada por el vendedor con todos los derechos pagados para ser entregada a su comprador. Es decir, que en este caso el vendedor es el que se compromete a que la mercancía llegue en buen estado desde que sale de su almacén, pasando por todas las operaciones logísticas, aduaneras y fiscales que conllevan proceso de exportación e importación hasta que la mercancía pueda llegar a su lugar de destino o bien con el comprador. Por lo que las empresas que asumen el rol de vendedor deben de tener a pleno conocimiento de las legislaciones que se aplican en el lugar de destino de las mercancías, o bien pueden trabajar con agentes locales. En este Incoterm, el vendedor tiene la máxima responsabilidad,
ya que se encarga de llevar la mercancía hasta el destino final, incluyendo el transporte, aduanas e impuestos de importación. En las obligaciones generales, el vendedor debe proporcionar la mercancía, la factura comercial y todos los documentos acordados en el contrato, así como también debe entregar exactamente el producto vendido y cumplir con todas las condiciones pactadas. El comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo acordado. Su principal obligación es realizar el pago en tiempo y forma. En la entrega y recepción, el vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino acordado. En la parte del transporte, el vendedor organiza y paga todo el transporte hasta el destino final, incluyendo el flete internacional, transporte terrestre y logística necesaria. En cuanto al comprador, no tiene ninguna obligación de contratar el transporte. Todo el proceso logístico lo coordina el vendedor. El seguro, el vendedor no está obligado a contratar un seguro. Sin embargo, normalmente lo hace porque tiene la mayor parte del riesgo. El comprador tampoco está obligado a contratar un seguro, aunque puede solicitar información si desea asegurar la mercancía por su cuenta. En documentos de entrega, el vendedor debe proporcionar los documentos necesarios para que el comprador pueda recibir la mercancía, como la factura, documentos de transporte o comprobantes aduanales. El comprador debe aceptar la documentación entregada y estos documentos sirven para cómo comprueban la entrega de la mercancía. En el despacho de mercancías, el vendedor realiza y paga todos los trámites de exportación e importación y esto incluye permisos, licencias, impuestos y aranceles. Por parte del comprador, debe ayudar si el vendedor necesita información para los trámites, por ejemplo, datos fiscales o de la dirección final. Comprobación de embalaje y marcado. El vendedor debe empacar, etiquetar y verificar correctamente la mercancía. El embalaje debe proteger el producto durante el transporte y por parte del comprador paga inspecciones adicionales si él las solicita, especialmente revisiones fuera de las obligaciones. El reparto de costos, el vendedor paga prácticamente todos los costos hasta la entrega. El transporte, seguros opcionales, aduanas, impuestos y otros gastos logísticos, mientras que el comprador paga gastos generales después de la entrega, como almacenajes por retraso o descargas especiales. Para avisos y notificaciones, el vendedor debe avisar y notificar al comprador sobre el envío y proporcionar toda la información necesaria para que la entrega se realice correctamente. Una empresa de China vende 500 computadoras a una empresa en Mérida, utilizando este Incoterm. En este caso, la empresa china tiene la mayor responsabilidad durante toda la operación. El vendedor se encarga de que la mercancía sea embarcada correctamente y contratar todo el transporte necesario para que llegue a su destino final. Además, el vendedor realiza los trámites aduanales tanto como de exportación en China como de importación en México. Durante todo el trayecto, el riesgo sigue siendo responsabilidad del vendedor. Por ejemplo, si las computadoras se dañan durante el transporte marítimo o el terrestre, el vendedor debe responder la mercancía. Cuando las computadoras sean entregadas finalmente, llegan a la bodega de Mérida y estas son entregadas al comprador. En este momento, el resto se transfiere al comprador. En esta operación, el comprador prácticamente solo debe pagar la mercancía y recibirla. Ahora vamos con ventajas y desventajas de este Incoterm. Para el comprador tiene mayor comodidad, pues es quien recibe la mercancía lista para usar, sin preocuparse por trámites aduanales o pagos de impuestos. Tiene menor riesgo logístico, pues casi toda la responsabilidad del transporte recae en el vendedor. Es ideal para importadores con poca experiencia, pues no necesitan conocimientos avanzados en comercio exterior. En cuanto al vendedor, este cuenta con mayor control de la operación logística, pues puede coordinar transporte, tiempos y entrega completa. Y por supuesto, mejora la experiencia del cliente, pues ofrece un servicio puerta a puerta. Puede atraer compradores que prefieren evitar procesos aduanales. Ahora vamos con las desventajas. Para el comprador, el precio es más elevado. El vendedor suele incluir todos los costos y riesgos en el precio final. Este tiene menor control del proceso logístico, pues depende completamente del vendedor y sus agentes. Asimismo, existe poca transparencia en costos reales. Puede desconocer cuánto se pagó
realmente en transporte o impuestos. Ahora, para el vendedor, este tiene máxima responsabilidad y riesgo, pues asume el transporte, los seguros, aduanas, impuestos y posibles retrasos. Suele tener complejidad aduanera, pues este siempre debe conocer las regulaciones del país destino. Asimismo, puede que existan costos imprevistos, como cambios en aranceles, almacenajes o inspecciones que puedan aumentar los gastos. Por otra parte, el Incoterm Delivered Duty Paid se diferencia de otros Incoterms porque el vendedor asume casi toda la responsabilidad de la operación, incluyendo transporte, aduanas e impuestos hasta la entrega final. En términos como ex-work o FOB, gran parte de los costos y riesgos son responsabilidad del comprador. Por otro lado, Incoterms como SIF o DAP comparten algunas responsabilidades entre ambas. Por eso, Delivered Duty Paid es considerado el Incoterm más cómodo para el comprador y uno de los más exigentes para el vendedor. En conclusión, los Incoterms DPU y DDP son herramientas muy importantes en el comercio internacional, pues ayudan a definir claramente las responsabilidades, costos y riesgos entre comprador y vendedor, aunque ambos implican una gran participación del vendedor en el proceso logístico. El DDP representa una mayor responsabilidad al incluir también el pago de impuestos y trámites de importación. Por otro lado, el DPU se enfoca en la entrega y descarga de la mercancía en el lugar acordado. Conocer estos Incoterms permite realizar operaciones internacionales de manera más organizada, segura y eficiente.